en la estructura, básicamente, ¿sí? Sí. Y no es que se hacen separados, sino se hace primero el de la estructura y después se hace el de la tabla. El de la Ok, tabla es para usted trabajar, para tenerlo en una carpeta, para usted trabajar en la planta o algo así. Y el otro es más ilustrativo para mostrar un proceso, sí, porque como es, a veces quedan grandes, es difícil de andar usted con esos papeles así grandes, recorriendo o tomando alguna información del proceso. ok, ok. O sea, quiere decir que el formato es para llevar un control. Por ejemplo, uno puede llevar una carpeta y va viendo lo que va ocurriendo Ajá. en la pieza. Sí, Y de el hecho, otro, y el diagrama sería como para una exposición, en dado caso de que alguien le diga a uno como que, mira, ajá, explícame sobre el proceso que se está haciendo, vamos a hacer una reunión sobre el proceso que estamos haciendo. ajá, Entonces, para ese caso sí llevaría uno el diagrama del proceso, pero no el formato, sino el diagrama, la pues estructura. la Sí, estructura porque es. o sea, el de la tabla es más como para trabajo de campo, Ok, ¿sí? ok. Porque de hecho, no sé si viste la tabla, tiene una parte de observaciones, de qué Sí, mejora puedes plantear y ese tipo de cosas que si tú te das cuenta que la operación puedes hacer algo sobre ella, inmediatamente puedes anotar sobre ella. sí, eso estaba viendo que sí tiene como ciertas observaciones y creo que tiene otras cositas. Voy a ver si la puedo abrir. A ver, ejemplo de diagrama de proceso, creo que es este. No, es otro. Voy a, Vamos a voy ver a si revisar. yo por aquí puedo compartir, voy a abrirlo. Del ejemplo del diagrama de procesos. A ver, el de la fabricación de bloque de goma espuma va a intentar abrirlo aquí y compartirlo para que se vea en la pantalla. Dame un momentico. A ver, Ok. compartir. Creo que más nadie se va a unir a la reunión, profe. ¿Será? ¿Será? Sí, sí. Bueno, Va a yo, ser yo de Mérida somos dos Ajá, y no sé cómo estará el otro chamo, que él no me escribió hoy. Voy a preguntarle a ver si se va a unir a la reunión. ajá, Y, pero no sé de los otros estados. ajá. Pues hace rato se conectó uno y duró un segundo y se desconectó. De todas maneras, no importa. Aprovechamos este tiempo para, si quieres, te voy explicando cómo se hace el diagrama de proceso y así aclaras las dudas que tengas. Ah, eso, profe, está bien, súper ¿Sí? bien. Sí, sí, no, no hay Sí. problema. No sé, pues estoy tratando de compartir la pantalla, pero me dice, tengo el archivo ahí, dice no hay archivo disponible. No sé qué pasa. A veces documento, vamos a ver. A Dime. veces uno lo hace perfectamente y a veces no funciona. Sí, sí, hay veces que sale súper bien y hay veces que no. Vamos a ver, estoy tratando de llegar por aquí. Así me lo comparte. Ah, No deja compartir. no me dejó compartirlo, no sé qué pasó. A veces estoy dando clase y sale compartir fácil, pero no sé, debe tener alguna falla. Tal vez, tal vez.
Disculpe que no enciendo la cámara, lo que pasa es que ando literalmente súper arropadísimo con cobijas y todo porque me hicieron como una cirugía en la boca, entonces tengo que estar cuidadoso con eso. ¿Y frío está haciendo en Mérida, no? Sí está haciendo frío, ahorita está haciendo frío, desde hace como una semana, está haciendo bastante frío, está nublado. Ahí ves esta pantalla, no, No, no se ve nada, profe. no se ve. No, no sé por qué no la comparto. Ahora sí, yo creo que está Ajá, compartiendo. pero, no, o sea, no me deja seleccionar el archivo que tengo en Excel para compartir. Ok, aquí dice como que se está preparando para compartir una pizarra. Ok. Bien. Sí, es una pizarra, pero no el archivo que tengo de fondo. Ok. Ah, creo que ya tengo. Sí, No. Sí, ya, aquí ya. me dice que está compartiendo. Ajá, Sí, sí se ve, sí se ve. sí se ve. Ah, bueno, por fin llegamos Genial. a. Bueno, mira, Sí, no sé si yo creo que ya leíste la teoría del diagrama de proceso, ¿verdad? sí, más o menos. Ajá. Bueno, este es el ejemplo que les incluí allí para que ustedes se guíen más o menos de cómo debe quedar un diagrama de proceso. Sí, sí Mire, vi que, pues que, por ejemplo, de las tres partes que tenemos que hacer, subió tres ejemplos, ajá, una de cada una. una de cada Y, una, ajá. ok, Mire, el diagrama de proceso es simplemente esta estructura, ¿sí? De manera que nos guía a nosotros, a los ingenieros industriales, de manera de entender completamente un proceso productivo. El trabajo que tienen que hacer para el final del primer corte es hacer la aplicación de ese diagrama de procesos a un proceso productivo, una empresa, ya sea grande o pequeña, eso realmente no importa, simplemente que se genere algo, ¿ok? Se genere algún tipo de producto. ok, Entonces, ese diagrama de procesos, pues, les hago un ejercicio, por el ejercicio del gato hidráulico, a manera que entiendan cómo es la realización. El diagrama de procesos, pues, tiene 5 símbolos, ¿ok? Si los viste, bueno, sí, ahí están. Ajá, tiene el círculo, que significa operación, el ok, triángulo, que significa almacenaje, la flecha, que significa transporte, una especie de figura que en forma como de una D, que ajá. significa espera o demora, Y y, el y el cuadro, cuadradito, que es uh-huh, una revisión. una revisión o una inspección, ¿sí? Realmente, como se llama, es realmente lo mismo, ¿ok? Ok, El diagrama de procesos, esta es la estructura básica. En la parte de arriba, pues tiene un encabezado, ¿sí? Que muestra un cuadro resumen y además de eso, tiene que mostrar cuál es el producto que yo estoy elaborando, ¿ok? Entonces, de hecho, por lo menos allí dice diagrama de operaciones, método actual. O sea, el de operaciones es solamente cuando yo hago el diagrama de proceso y le dejo solamente símbolo de operación e inspección, y el de proceso cuando le dejo los 5 símbolos, pero realmente es lo mismo, ¿sí? El primero que hago siempre es de procesos, el que tiene los 5 símbolos. Ahora, si yo voy a poner un diagrama en una cartelera, no, para que la gente venga y vea el proceso, pues no le coloco los 5 símbolos, sino solamente le coloco operación de inspección. Pero como te digo, o sea, el diagrama de operaciones es más ilustrativo y el diagrama de procesos es más para trabajar, ¿ok? ok, está bien. Pero siempre el primero que se hace es el diagrama de proceso. Tiene una referencia de quién lo hace y la fecha en que se hace, ¿ok? Y bueno, también se puede colocar la empresa en que se hace y ese tipo de cosas, o sea, información básica, pero que es fundamental. En el trabajo que yo les mando a hacer, solamente tienes que hacer un diagrama de procesos de un producto, ¿ok? Si la empresa puede generar
40 productos, pero solamente le estoy mandando a trabajar con uno solo, ¿ok? Y el proceso inicia en almacén de materia prima y debe terminar en almacén de productos terminados, o sea, el proceso completo, ¿ok? Ok, profe, está Ajá, bien. mire, la estructura consta de ejes principales y ejes secundarios. El eje principal es precisamente por ejemplo, en el ejemplo que tenemos ahí, el poliol. Ajá. Ese, O el sea, más hay, largo, dime, ok, claro. ajá, el más largo, ¿sí? O la materia prima principal, por eso se llama eje principal, que es la materia prima a la que confluyen los demás subproductos, ¿ok? Ok, En este como caso, que el resto de productos se va uniendo al eje principal, en este caso, ajá, pues. exactamente. El resto de productos se va uniendo progresivamente a medida que va avanzando el proceso, se va uniendo al eje principal, ¿ok? Entonces, por Ok, ejemplo, el poliol, pues en este caso inicia con un triángulo invertido y que quiere decir que el producto viene de un almacenaje, almacén. de un almacén de productos. En ese caso, ahí dice qué tipo de almacén es, ¿ok? Por ejemplo, si ves que hay variaciones en los tipos de almacén, según de Sí. donde venga el producto, dice este almacén de productos químicos, por allá el agua viene de almacenaje en tanque de agua, ¿ok? Y los Claro, demás por dicen ejemplo, algo. Diga, aquí en el del gato hidráulico dice almacén de suministros, por ejemplo. Entonces exactamente. ahí Ajá. sí. Ujú. Ajá. Y va cambiando de almacén según de donde venga la materia prima. Ajá, esa rayita que está arriba donde dice poliol, ¿ok? Ujú. Eso significa una entrada de material, ¿ok? Que en esa entrada de material debe decir qué se hace y en dónde es, qué se hace y o sea, qué material es y qué cantidad de material va a ir. En el ejemplo, pues es un ejemplo que me envió una alumna, ella tiene ese error allí, no dice qué cantidad de producto debe ir de ese poliol, o sea, no da que si tantos gramos o tantos kilos, no lo dice, ¿ok? Pero si tú Ok, vas a los ejemplos que tiene la guía de trabajo, que hay un diagrama de proceso, no sé si la revisaste. ok. Ajá. Ahí En hay, esa guía de ahí hay, trabajo, de unos lentes, de unas gafas, algo así. ok. Ahí sí Ah, dice como la cantidad de material que se le tiene que. exacto, que se tiene que añadir en esa entrada de material, ¿ok? Entonces siempre se debe incluir qué tipo de material. Niña, por favor, del escándalo. Ay, disculpe, mi perrita. Ajá, ¿qué cantidad de material debe incluirse? ¿Ok? Entonces empezamos con almacén de productos químicos, ¿sí? Y luego ese producto químico debe llevarse a alguna parte. Entonces allí dice a dónde debe hacerse el transporte. Y debe llevarse a una balanza para que se haga la operación pesar. ¿Ok? Entonces se Ok, hace un pesado. Siempre que hay una operación es cuando se le hace un cambio o ya sean características físicas o químicas al producto con el que estamos trabajando, ¿ok? En ese caso, pues el cambio es que voy a ir pesándolo, ¿sí? Supongo que para separar qué cantidad voy a incluir en cada momento del proceso, ¿ok? Y luego se lleva hacia la mezcladora, ¿ok? Si usted ve antes de la mezcla, ¿sí? La operación 5 antes de la mezcla deben entrar otros subproductos para poder mezclarlos, ¿ok? Entonces vemos unas líneas donde se unen los ejes secundarios, la amina, la silicona y el agua, se ok. unen, ajá, antes de la mezcla. O sea, yo voy a mezclar el producto que tengo aquí, el poliol, en la mezcladora, junto con la amina, la silicona y el agua. Si usted ve, tiene ese símbolo de mezclar Fórmula 1, dice O5, ¿ok? Pero ¿por Ajá. qué dice O5? Porque resulta que los números que tienen en cada símbolo, ¿sí? Por ejemplo, A1, T1, O1, T2, O5,
el número le dice el orden en que se ejecutan las tareas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer el O2 sin antes haber hecho el O1, no puedo hacer el O3 sin antes haber hecho el O2, y entonces en ese sentido, yo procedo a hacer la numeración de todo, de la numeración de las operaciones, la numeración de las inspecciones, de los almacenajes, ¿sí? El número da el orden. Entonces, por eso, por ejemplo, brinca de O5 a O9. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo hacer el O9 sin antes haber hecho Los el 6, 6, 7. el 7 y el 8. ¿Ves? Entonces, Ok. eso es lo que significan esos números que están al lado de los símbolos. ¿Ok? O sea, tiene un orden, tiene que llevar un orden, pues. Tiene que llevar un orden, o sea, el orden de ejecución, el orden en que se deben ejecutar las tareas, ¿ok? Sí, por ejemplo, yo no voy a mezclar si no me ha llegado lo que tengo que mezclar. Sí, es también un poquito de lógica que hay que aplicarle allí, ¿ok? Entonces, Ok. fíjense, tenemos entradas de material, en este no tenemos ese ejemplo. Tenemos entradas de material que tenemos que procesar dentro de la planta, ¿ok? No, tú viste el de gato hidráulico, por allí decía La entrada lista de empacadura, sí, clavija, la lista de material, por ejemplo, aquí hay una que ajá, dice entra clavija, que ajá, otro que entre, a ver, otro que entre. ajá, No, no hay, creo que no hay otro. Ajá, sí, arandela, entra de arandela, tuerca, entra de exacto. empacadura. Entonces, ese tipo de materiales entran con una rayita directo al proceso, ¿ok? O sea, No se le, una rayita antes de la operación, ok, ¿ok? pero no se coloca la rayita arriba, no. No, arriba no, porque arriba como eje son las que yo voy a procesar antes de incluir al proceso. Y si yo lo incluyo directamente, sin hacerle nada, por lo menos yo no la peso, no la selecciono, no hago nada, entonces la incluyo simplemente con una raya antes de la operación. Y le coloco el nombre de la operación. Eso te va a tocar hacerlo cuando hagas el diagrama del montaje de gato hidráulico. Te vas a dar cuenta de eso, ¿ok? O sea, hago una rayita en medio de la columna, ¿sí? Ajá. A ver, déjame ver si busco el diagrama de procesos de, del ejemplo que está. A ver, Ok. ajá, vamos a ver si este lo puedo compartir también. Mm. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Hola, Espero ¿cómo se está? encuentre Buenas bien. tardes. Bien, gracias. ¿Y tú? Profe, bien, gracias a Dios. Ya que el compañero está tocando el tema sobre la práctica del gato hidráulico, yo tengo una duda, Ah, porque yo he comenzado a realizar mi tarea, pero por ajá, decir, aquí en la parte, el eje principal, comenzamos con el almacén de suministro, luego es el torneo en el torno 1, pero ya el siguiente punto es refrentar el otro externo a el otro extremo en torno 2. Pero yo estoy viendo el plano que usted nos mandó y por decir, en el torno 1 hay que pasar al torno 2 y ahí no debería yo indicar que hay un traslado, o sea, un transporte a ese ah, torno. ajá, claro, pues yo no he llegado a esa explicación, ¿no? Estoy empezando apenas la clase. Ah, Ajá, pero, disculpe. o sea, te adelanto rapidito. Lo que pasa es que a veces hay transporte, los transportes se denotan si hay, si hay uso de algún tipo de recurso, ¿ok? Para poder designarlo como Transportar. transporte. Si yo Ah, simplemente voy a mover una pieza de una máquina a otra y no tengo que usar un recurso, simplemente el mismo operario que está procesando lo mueve de una máquina a otra, entonces, y que puede moverlo, tiene la capacidad de moverlo, sí, o sea, tiene el peso sí, sí, como sí. para poderlo mover, no hay problema. Entonces no se considera transporte porque yo no estoy usando un recurso adicional. Ahora bien, Ah, si esa pieza es tan grande o tan pesada o algo así, que yo tengo que mandar a traer un montacarga para moverlo de una máquina a otra, y ahí estoy incluyendo otro operario que maneje el montacarga, el recurso del montacarga y todo eso.
entonces sí lo incluiría como transporte, ¿sí? Sí, Porque sí. la designación de transporte siempre es que yo estoy usando un recurso para trasladarlo, ¿ok? Inclusive que estoy gastando tiempo, Sí, ¿ok? sí, sí. Porque el tiempo también se considera costo, Claro. Ah, ok. ¿sí? Sí, bueno, es que usted indicó en ciertas partes cuando se hace el traslado Ajá. de... Les digo a los dos, adelanto de una vez, para hacer ese diagrama, tienen que hacer análisis de cada cosa que están haciendo. No porque todo lo que diga ahí es copiarlo a la hoja y ya hicieron el diagrama, ¿ok? Porque hay cosas que yo no incluí a propósito para que ustedes analizaran qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, después de hacer una operación, que requiere que la pieza se seque, por ejemplo, por ahí hay una pintura, Ajá, pintar. pintar, ajá. Usted va a pintar la pieza y requiere un tiempo para que esa pieza se seque para poder continuar con la siguiente operación. Ahí no hay una demora, pero usted debe incluirla, ¿sí? Entonces, Ok, la idea es que usted vaya analizando dónde sí hay transporte y no está, dónde no hay transporte y está, o sea, simplemente que hagan ese análisis, porque yo quiero desarrollar en ustedes ese sentido crítico, ¿sí? Para poder hacer el diagrama de proceso como si estuvieran en planta, como ¿sí? Entonces, en planta pues toman la decisión si hay transporte o no hay transporte, pero aquí claro, no lo están viendo, pero se van a guiar por el plano que les di para ver cuál sí, es el sí. movimiento que tiene dentro del el proceso productivo dentro de la planta. Ok. Por Ok. ejemplo, no sé cuánto tiempo pueda tardar en taladrar 4 agujeros en una base, por ejemplo. Ajá, pero Entonces, eso es tiempo de operación. eso es tiempo de operación. Ok, pero Sí, por ejemplo, pintar sí es una demora. El tiempo sí, no, de secado. no. Pintar es una Una operación, operación. pero después de pintar viene una demora. Ya, esperar que se seque Que, la pintura. claro, y después hay, por ahí hay otra de cementado. Ajá, cementado del tratamiento Ajá, térmico. En eso el aplican departamento. un tratamiento término a cada pieza y deben dejar que esté en condiciones para seguir el proceso porque si no lo vamos a dañar. Entonces, siempre que se requiere un tiempo de espera, pues entonces ustedes van a colocar la demora. Así no se lo haya escrito yo, ¿ok? Entonces ustedes, ¿por qué? Porque siempre tienen que ir con el analítico, como que dice. ¿Me comprenden? Ok, Sí, Ajá, sí. pues mire, allí en lo que le estoy mostrando ahorita, lo que le estoy compartiendo, dice diagrama de proceso, diagrama de operación, de proceso de operación. Fíjense lo que le estaba explicando el chico antes de las entradas de material, ¿ok? Por lo menos esto es la elaboración de las gafas de seguridad. Hay tres materiales principales, está el eje principal que es 1.4 onzas de vinilo. Fíjense que este ejemplo pues sí me muestra el material y la cantidad de material, ¿ok? 1.4 onzas de vinilo y este sería el eje principal o al que le confluyen los demás materiales. El otro material, 0,7 onzas de vinilo, pero la especificación de este vinilo es diferente. Y el depósito, ¿ok? Fíjense, en este caso, en el eje del secundario del depósito, y usted puede ver, tiene una entrada de material que dice tinta, ¿sí? Esa Ok. tinta entra allí sin eje principal. Es como la van a encontrar cuando vayan a hacer el gato hidráulico, que van a encontrar la arandela, la tuerca, la empacadura, la clavija, que van a tener que diagramarla de esta manera. ¿Por qué? Porque eso es una entrada de material, simplemente yo compro el material y tal como está, lo voy a incluir en el proceso, o sea, no le voy a hacer nada. Porque, o sea, creo que es así, ¿no? La tinta no tiene un proceso dentro de la empresa, sino simplemente la compro y la agrego, Ajá, la ¿sí? tinta tiene un proceso, pero en otra empresa. Exacto, o sea, no, eso no lo estoy haciendo yo. Si yo hiciera la tinta, Exacto. si tuviera una propia columna, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Ujú. Ah, Ajá, si yo simplemente compro el producto y lo incluyo al proceso sin hacerle nada, sino tal cual como viene, entonces ahí incluyo esa línea de entrada de material. Fíjense que aparece 3 veces por ahí,
con la cinta elástica. Porque esa Si no, cinta elástica no se fabrica en la empresa, sino simplemente se agrega. Ok, exacto. Y la caja de embalaje. ok. ¿Sí ves? Ujú. Sí, entonces vamos a ver si me puedo ir otra vez para la otra. Ah, ¿caí? Sí, ya caí. Sí, ya. Sí Ajá, se ve. fíjense, sí. Entonces, fíjense, en este diagrama de proceso, pues entonces tengo ya para poder hacer mezclar fórmula, entonces va entrando la mina, ¿ok? Va entrando la silicona, va entrando el agua. Lo que hago es sacarla del almacén, hacer la operación que se debe y llevarla hacia el mezclador, ¿ok? Entonces, en unas encontrarán transporte, en otras no, ahí sí según cómo se dé el proceso en la empresa. Ajá, el cloro igualmente, ¿ok? Y aquí inclusive hay una operación que hay llevar al mezclador y mezclan el estaño con el cloro, ¿ok? Mezclar fórmula 2. ¿Sí? Aquí no hay transporte porque ya anteriormente, si se dan cuenta, el cloro y el mezclador lo llevaron, perdón, el cloro y el estaño lo llevaron al mezclador, ¿sí? Ok. Ajá. Entonces, ahí está la operación 5. Entonces, después dice vertir la mezcla en el molde, es una operación 9. Vaciar en molde, la 10. La 11, moldear en campana de extracción de gases. Fíjese, lo que debe decir al lado de cada operación, transporte, aquí debe decir qué hago y dónde lo hago, ¿ok? Entonces dice llevar a máquina cortadora, cortar laterales del bloque y todo esto creo no me dice dónde está, ¿no? Como es que es uno que me dio una alumna, tiene algunas fallitas por ahí, por lo menos ese no dice qué hago y en dónde lo hago. Si vemos el de la tarea, perdón, el de la guía, vamos a compartir. Aquí está. Ajá, entonces dice, ajá, quitar cascarilla del cuerpo, por ejemplo, esta operación 2 dice departamento de función. O sea, debe de grabarse así, ¿qué hago y en dónde lo hago? ¿Ok? Perforar cuerpo en el departamento de prensa, montar lentes en el departamento de bancos, ¿ok? Acoplar cabeza en el departamento de bancos, inspección departamento de bancos de trabajo, y así voy sucesivamente. O sea, ¿qué hago y en dónde lo hago? ¿Ok? Esa es la forma correcta de hacer la diagramación. En cuanto al cuadro resumen, simplemente lo que yo voy a hacer es contar cuántas operaciones, cuántas inspecciones, cuánto almacenaje. Otra vez para la aquí. Ajá. Simplemente en el cuadro de resumen yo voy a contar cuántas operaciones, cuántas inspecciones, cuántos transportes, cuántas demoras, cuántos almacenajes tengo, ¿ok? Y previamente a hacer el cuadro de resumen, lo que hago es hacer la codificación. La codificación es A1 en el caso de almacenaje, comienza con A porque es almacenaje. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8. Hay 8 almacenajes. Hay transportes, hay 13, ¿sí? Comienza por T1, T2, así sucesivamente hasta el T13 y en el orden en que se ejecutan las actividades, las inspecciones, las demoras y los almacenajes, ¿ok? Ajá. ¿Alguna pregunta hasta ahora de cómo se hace el diagrama de proceso? Mm, por ahora no, profe. Pero, La chica, pero vamos a dígame. terminar. A ver, por ejemplo,
cuestión en el que vamos a hacer sobre los gatos hidráulicos, entonces el eje principal pues sería materiales acero fundido, entonces es el que vamos a colocar arriba, ¿verdad? Ajá, ujú, El primero. Luego el segundo sería acero de barras número 1, después acero de fundición número 2, acero fundido número 2, y exacto. así, y así sucesivamente. No Ajá, en el orden que están ahí, pero nosotros mismos tenemos que buscar, por ejemplo, los transportes dentro de cada operación. ajá, exacto. Si no hay una inspección, qué sé yo, puede ser que no haya una inspección que no esté en la lista. Ajá, Entonces, y usted supongo que, considera, por ejemplo, yo consideraría que después de pintar debería haber una inspección. sí, señor. Ujú, Entonces, correcto. por ejemplo, esas las colocaría yo. Ajá. Ok, ok, es Ajá. dependiendo también. Esa sería la inspección, esa sería una inspección de acabado, ¿no? Ok, Recuerde que sí, en la industria hay muchos tipos de inspecciones, ¿ok? Hay inspecciones que se toma muestra y se lleva a un laboratorio porque tiene que hacerse algún tipo de medición con alguna maquinaria. Hay mediciones que se hacen en el mismo puesto de trabajo con algún tipo de instrumento, ¿ok? Hay ok, inspecciones que las hace una máquina sí. y hay inspecciones que las puede hacer el hombre a ojo, ¿ok? Entonces, Sí, dependiendo, por ujú, ejemplo, creo dígame. que al momento de soldar tanques y eso, la inspección es por medio de agua, que se bombea agua, entonces ahí Ujú, sería por medio de una máquina, ¿verdad? ujú, sí. Sí, pero de todas maneras es una inspección y entonces ya se coloca la especificación de cómo debe hacerse la inspección. Ahí mismo no, sí, aparte cuando se esté haciendo la descripción del proceso, pues se coloca cómo debe hacerse la inspección. Ok, está bien, profe. Ujú. Ok, Y muy importante, o sea, lo que yo le digo, o sea, la parte de análisis de cómo debe estructurar, ¿ok? No sé si quieren que nos vayamos para el gato hidráulico, ahora ir explicando un poquito. ¿sí? Sí, profe, por favor. Ajá, Por favor. voy a salirme de aquí y voy para allá. Y de gato hidráulico. Ah, ya voy para allá. Voy a compartir. Ajá, aquí tenemos la hoja de práctica de, el montaje de gato hidráulico, ¿ok? Entonces, Sí. fíjense, este es un diagrama de procesos que ustedes van a montar desde el inicio de la estructura, ¿ok? Para que ustedes aprendan a hacer el diagrama de procesos. Entonces, aquí le indico que tiene un eje principal y tiene uno, dos, tres, cuatro ejes secundarios, ¿sí? Los ejes secundarios son el acero en barras, el acero fundido, el acero hexagonal y las barras de acero redondo. ¿Ok? Para hacer el diagrama de procesos, pues obligatoriamente ustedes, a ver, nunca puedo compartir todos los archivos al mismo tiempo, ¿verdad? Creo que no. Sí. Ahí se ve el plano o se ve el archivo de Word. Se ve el archivo de Word. ¿Sí? Entonces, evidentemente no puedo. Tengo que dejar de compartir uno para verme en el otro. Ah, Ah, ya. Ajá, ahora sí estoy compartiendo el plano. Sí, sí, ahora sí. Fíjense, ujú. Yo le estoy dando aquí el plano de cómo sería la empresa donde se realiza ese gato hidráulico, ¿ok? Entonces tenemos varios almacenes. Tengo uno que se llama almacén de suministros, tengo un almacén de metal, tengo esos dos de materia prima, ¿verdad?
tengo un almacén de productos terminados, ¿sí? Entonces, principalmente los procesos iniciarían en el almacén de metal y en el almacén de suministros, ¿ok? ¿Y dónde irían a terminar? Irían a terminar en el almacén de productos terminados. Recuerden que les dije que los diagramas de procesos inician y terminan en almacenajes, ¿ok? Aquí tengo, por ejemplo, el departamento de maquinado, tengo 4 taladros, T1, T2, T3 y T4, tengo 4 taladros, no tengo indicaciones, pero básicamente es que los 4 taladros pues hacen el mismo trabajo, ¿ok? En algunas partes de la descripción que les di, dice hacer tal cosa en tal taladro y en otras no la dice. Entonces, ustedes allí tienen que tomar la decisión en qué taladro lo van a hacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque simplemente por relación de cercanía, que el taladro esté desocupado, que no tenga muchas operaciones sobre él, de manera que ustedes lo puedan utilizar, ¿ok? Porque yo, por ejemplo, yo voy a hacer algo y estoy trabajando todo en el departamento de maquinado, no me voy a ir para tornillería, que hay otro taladro, hacer la operación y me voy a regresar para maquinado, ¿ok? Simplemente Exacto. lo que voy a hacer es hacerlo por cercanía. Hay 2 taladradoras, ¿sí? La TL1 y la TL2, taladradora ligera 1 y taladradora ligera 2. Hay un departamento de tratamiento térmico, ¿ok? Ajá. Hay allí donde se hace lo del cementado, ¿ok? Sí, Ajá, hay un departamento de tornillería que tiene como 4 máquinas, una se llama la máquina Gridley, la desengrasadora, el torno 5 y el rectificador, ¿ok? Y tengo un departamento de ensamblaje que tengo arandela, tuerca, empacadura y la X que significa una clavija. Es simplemente materiales, ¿ok? Que yo voy a ingresar al proceso, así como les dije que no les voy a hacer nada, simplemente lo voy a ingresar al proceso. Y esta mesa es lo que llamamos mesa de ensamble o sí, mesa de ensamblaje, ¿ok? Entonces, yo me voy, para hacer el diagrama, tengo que tener, como quien dice, las dos cosas a la mano para ir guiándome, ¿sí? Cómo se mueve el producto a través del proceso. ¿Ok? Y ahora, ¿hasta aquí tienen dudas? no. No, menos. No, no, no. Es cuestión de verlo y ir Ajá, detallando cada, porque es más que todo eso. ajá. Entonces, mire, por ejemplo, aquí dice almacén de suministros. ¿Ok? Entonces, simplemente yo en el eje, dibujo un eje principal, le coloco una entrada de material arriba que dice acero fundido, ¿sí? Porque ese es el material al que le confluyen los demás materiales. De material acero fundido, y dice almacén de suministros, luego tornear y refletar la pestaña en el torno 1. Entonces, aquí no dice que hay un transporte, ¿sí se dan cuenta? Ok. Pero, No ajá, dice, pero no dice, pero hay un pero, transporte, ¿por qué? Porque yo tengo pero que ahí- ir exacto, ahí hay del. un transporte desde el almacén hasta donde está el torno. Exactamente, ajá. Y entonces, si está en la pieza una al lado de la otra, pues, perdón, si está en la operación que se va a hacer en un torno y el otro al lado de ese, pues entonces allí no voy a hacer un transporte porque no hay movimiento. O sea, un gato hidráulico puede ser una pieza grande o puede ser una pieza pequeña, no sabemos la dimensión de este gato hidráulico, ¿no? Pero vamos a asumir que es una pieza pequeña que vamos a poder mover de una máquina a otra, o sea que el hombre es capaz de cargarla de una máquina a otra. Y entonces, simplemente no voy a hacer transporte entre tornos o dentro del mismo departamento no vamos a asumir transporte. Por ejemplo, donde dice ahí tornear la pestaña en torno uno y en la siguiente dice refrentar en el torno 2, ahí no hay transporte. Ahí no vamos, en este caso no vamos a asumir un transporte allí. Porque lo puede alzar, o sea, la persona, pero ya Ah, del almacén al torno sí, porque ya es como largo el ajá. trayecto.
Ok. No es largo, sino que estoy implicando recursos, ¿sí? El primer Sí, recurso muy importante es el tiempo. El segundo recurso es cómo lo llevo. No sé si es un operario que lo lleva o si es un montacarga o es un carrito de estos que montan la pieza y la arrastran. No me acuerdo cómo es que se llaman esos carritos. Entonces, ya. estoy usando algún recurso y además de eso estoy usando tiempo y además de eso estoy usando una mano de obra para que lo haga. Sí, y Porque no, normalmente, claro, porque puede ser pequeño, pero tal vez la cantidad que hagan no sea tan pequeña para llevar todo. Por ejemplo, del almacén puede llevarlo de hacer, qué sé yo, 10 gatos hidráulicos, ajá, entonces exactamente. ya no es tan Ya no, pequeño, pues. ya no es tan pequeño, ajá, exactamente. Entonces, ahí sí estamos considerando transporte por esa causa, Ok, ¿sí? comprendo. Pero ese es un acuerdo que estamos haciendo para hacer este diagrama de proceso. En otro diagrama de proceso, si de repente usted ve que de pasar de una máquina a otra, el proceso usa recursos, usa varios operarios que vienen a mover el producto, o usa una máquina que viene a ayudar también a mover el producto, una grúa elevadora, qué sé yo, ¿por qué? Por la dimensión de la pieza, ¿sí? Porque hay de todas dimensiones, se fabrican productos de todas dimensiones, y de todos los pesos. Entonces, allí sí estaríamos tomando un transporte porque ese tiempo y ese espacio en que se hace eso, hay que calcularle costos. Ok, a pesar de que sea súper corto el trayecto, que si en una Ajá, misma habitación, o sí, por que. ejemplo, girar un motor, que se esté fabricando un motor, Ujú. girarlo ya. ¿Y qué recursos implica? Y recursos tanto materiales como humanos. Claro. Ajá. Entonces, por eso es que agregamos el transporte, porque entonces hay una implicación de costos asociados a ese movimiento. Ok. Ajá. Ajá. Entonces, fíjense, allí vamos, refrentar el otro extremo, escariar. Entonces, escariar no me dice en dónde lo voy a hacer. Entonces, ahí escogería yo cualquiera, inclusive lo puedo hacer en el mismo torno. No necesito moverme porque termino una operación y luego voy a hacer otra. Ahí, por lo menos esta, taladrar 4 agujeros en la taladradora ligera uno sí, Por- perforar, porque Porque ahí ahí, está especificando en dónde hay que hacerlo. exacto, ahí sí está especificando en dónde voy a hacerlo. No necesito transporte porque es el mismo departamento. ¿Ok? Y llegamos al Profe, acuerdo. Ajá, dígame. una, una pregunta, ¿todos los diagramas, todos los ingenieros lo hacen de la misma forma o pueden haber unos que lo hacen de una forma y otros de otra? O sea, no Eh, siempre... bueno, yo les estoy explicando más o menos la teoría básica de cómo se hacen los diagramas de proceso. Esto es una forma universal de hacerlo, ¿ok? De repente, no sé, porque, bueno, lo que yo he estudiado a lo largo de los años y como yo lo hice cuando trabajé en una fábrica, ¿sí? De esa forma lo hice. Entonces, y la forma como lo vi en la universidad, la forma como he dictado esta materia de hace veintitantos años, entonces esa es la forma universal, ¿sí? De como usted lo va a consultar un libro, también lo va a encontrar de esa forma. Ahora, que unos ingenieros lo hagan de una forma y otros lo hagan de otra, bueno, ahí sí no sé, porque cada quien tendrá su estilo. Lo su importante punto de es vista. que se lleguen al mismo resultado. Ok, comprendo. Ujú. Ajá. Entonces viene tarrajar, que es una operación, inspeccionar, ¿sí? Que es la inspección. Ajá. Fíjense que aquí dice montar el conjunto en el cilindro en el departamento de montaje. A esta operación era la que quería llegar. Montar el conjunto era como la operación que vimos en el diagrama de proceso del ejemplo, que era como la mezcladora. ¿Sí recuerdan? Que tenían que llegarle los otros subprocesos para poder ejecutarlo. Entonces, montar el conjunto quiere decir que me tienen que llegar, antes de esta operación, tienen que llegar los ejes secundarios. Exacto, si no, no... Si no, no puedo ejecutarlo. Ok, o sea, quiere decir que de esa operación hacia arriba, ok, se hace el eje principal. Ajá. De ahí hacia abajo se empieza con los ejes secundarios y Ujú. cuando se termine con esos otros ejes,
es Ujú. cuando se empieza a montar el conjunto, el cilindro, y luego se fija mediante pieza de cierre. Niña, por favor, deja el escándalo. Ay, Dios mío. Está perrita. Deja el escándalo. Ajá, sí, sí, como tú estabas diciendo, o sea, este montar conjunto igual es una operación que está en el eje principal, pero no se ejecuta hasta que no se hacen los otros ejes. Ok, ¿Sí? perfecto. Ajá. Y después, si sigo diagramando, la entrada, por lo menos aquí, entrada clavija, es una línea que entra al proceso, así como entraba la tinta, y se coloca clavija, una rayita y se coloca clavija. Ahí tienen que encontrar dónde deben haber demoras, dónde deben haber inspecciones, dónde deben haber demoras, inspecciones y transporte principalmente. ¿Sí? A limpiar, no creo que limpiar. Limpiar, pues, antes, antes de limpiarse, antes de pintarse limpia, pero no creo que haya una demora ahí, o sí. Sería una operación, ¿no? Sí, limpiar es una operación, pintar también es una operación, pero después de pintar viene una demora. Una demora, sí, después de pintar, sí, porque hay que esperar. Incluso después de pintar viene tanto una demora como una inspección. Ajá, sí, es una inspección como hablamos hace rato, exactamente. Sí, Ujú. De manera de comprobar, es una inspección de comprobación, de comprobar que el producto en ese punto pues cumple con las especificaciones para poder pasar al almacén de producto terminado. ok, está bien. Ajá, ajá. ¿Más preguntas? Bueno, por ahora no, ya se ve más claro. ¿Ya están más Se claros? enti- sí, se entiende bastante, se entiende Sí, bastante, y eso sí, es sí. bueno. Ajá. Fíjense, en lo que tú me estabas preguntando al inicio, que si son tres partes, ¿ok? Entonces, en los ejemplos que les di, voy a irme aquí. Ajá. Voy a abrir el diagrama de recorrido. Sí, son tres partes, pero realmente, básicamente, es el mismo diagrama puesto de tres formas, ¿ok? Fíjense aquí el que le estoy mostrando del ejemplo que les di. Ajá, fíjense que allí lo que se hace es hacer el mismo diagrama de procesos, ¿sí? Se dibuja, pero se dibuja sobre el plano. Y eso es lo que nosotros llamamos diagrama de recorrido, ¿ok? Pero por Ok, supuesto, primero tengo que hacer, obligatoriamente, tengo que hacer el diagrama de proceso de la estructura para finalmente, al último, hacer esto, ¿ok? Entonces, si yo sigo los números, por ejemplo, vamos a ver, vamos está A1 no lo veo, A8, Profe, aquí disculpe, está está, mostrando una lámina. ¿perdón? Está mostrando una diapositiva. Ay, sí, pero ¿por qué se la está compartiendo? Se dejó de compartir. o sea, Ah, ella se encendió y se apagó de una se vez. apagó. Ah, ahora Ahora sí sí. volví. Ajá, Ahora sí, ahora mire, sí. se salió ¿no? Y no me di cuenta que ahora se salió. Gracias por avisarme. Ajá, mire, estoy aquí. A1 sería, entonces voy empezando. A1, transporte 1, operación 1, ¿ok? Fíjense, Ok. y voy siguiendo. Entonces aquí se hace el 5. Recuerden el diagrama de proceso, se hace el 5, pero antes de hacer el 5, debe hacerse el O2, el O3. ¿Sí ven? Si yo voy consiguiendo a medida que voy avanzando dentro del diagrama de recorrido, voy consiguiendo igualito como debe quedar igual, como sea las entradas y todo, ¿no? Debe quedar igual a como se hace, pero es en la operación exactamente en qué punto
o en qué máquina se va haciendo cada operación. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? Ok, comprendo. Ajá. Entonces, O ese sea, es el... es Diga. como ir haciendo una caminata desde donde empieza el producto hasta donde termina, básicamente, ¿sí? Exactamente, sí. O sea, es seguir el camino que hace el producto. Mostrarlo en Ok, un plano, mostrarlo en el plano de la empresa, por qué máquinas pasa, por cuál de los transportes que se generan, dónde están los almacenados. Exactamente, si usted ve, es exactamente el diagrama de proceso, pero por allí se van uniendo, ¿ok? Pero, inclusive tiene, lo único que no tiene son las descripciones, pero tienen dentro de cada uno, tiene los números, ¿sí? Entonces usted puede identificar cuál operación es. Si usted quiere saber cómo se llama esa operación, entonces va al diagrama de proceso, bueno, esta operación está mezclada, por ejemplo. Ahí está el mezclado de la máquina mezcladora. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, este es el diagrama de proceso. Perdón, el diagrama de recorrido. Y ahora voy a compartir el otro diagrama. De todas maneras, la semana que viene me voy a volver a conectar. profe, creo que la otra semana no voy a asistir, o bueno, depende cómo me sienta, porque me van a hacer una operación en la boca, entonces Ajá. no, Está no bien, sé pero si pues, puedo. por lo menos con la aplicación de hoy vas a quedar Sí, bastante, sí, sabes bastante de lo que vamos a hacer. Creo sí, que resolví no, bastante. sí, diagrama, no, no, ajá. A ver, vamos a compartir. Sí, que no me lo quiere mostrar. ¿Qué problema? A ver, ahora. No sé por qué este lo tengo abierto y no me lo quiere mostrar. Voy a cerrar los otros y voy a volver a abrir. Sí, es más escandaloso. No sé por qué. Tengo el archivo abierto y no me lo quiere mostrar. No. Ya abrió, profe. ¿Mm? ¿Ya lo ves? No, pero ese no es el que quiero mostrar. ¿Ahora sí lo ven? Sí, Este es el mismo diagrama de proceso, pero que me preguntaste hace rato. Ujú. Entonces, fíjense, aquí es el diagrama de proceso, pero la descripción de cada eje la voy a colocar en una hoja. Entonces, la hoja número 1 va a ser para el material del eje principal y así sucesivamente a medida que me voy moviendo por las hojas, pues está la hoja 2, la hoja 3, la 4, la 5 y la 6, que serían los materiales en proceso, ¿ok? Y la hoja 1 pues sería el eje principal. Entonces, aquí el diagrama de proceso, pues voy a colocar en lo que dice la descripción del método, voy a colocar llevar la balanza, pesar, no sé qué, la misma descripción que tengo y voy a hacer una especie de enlace para poder tener seguimiento de dónde viene la operación, por lo menos dice, viene de la página 2 renglón 5. Entonces me voy a la página 2, entonces en la página 2 es la amina, ¿ok? Y dice, va a la página 1 renglón 5. Entonces ese es el enlace que hago. Dice que el enlace no se marca si es operación, si es, porque en realidad no es nada, es simplemente eso no es una operación ni nada, simplemente es un enlace para yo guiarme, ¿ok?
Le dice, viene la página 2, viene la página 3, viene... ¿sí? Simplemente un enlace para guiarme en donde se unen los diagramas. Pero allí no lleva ningún símbolo marcado. En este diagrama, simplemente yo voy a rellenar el símbolo al que le pertenece la descripción de la operación. Fíjense, ¿sí? Y después pues voy simplemente a unir con una línea los puntos que le corresponden a ese diagrama. Este diagrama de proceso en el formato, ¿sí? Es un diagrama, como le estaba diciendo al chico hace rato, que es un diagrama más de trabajo, es un diagrama de análisis. Inclusive tiene un espacio para colocar la distancia que se recorre en el caso de los transportes, la cantidad de producto que se va moviendo, los tiempos. Ahorita por el momento nosotros no vamos a trabajar con tiempos porque en el último corte es que les voy a explicar qué es tiempo estándar, ¿ok? Pero ahorita no. En los análisis que puedo hacer, qué, dónde, cuándo, quién, cómo, sí, por lo menos yo detecto que hay una operación o alguna parte del diagrama de proceso que yo puedo mejorar, ¿sí? Porque siempre voy al análisis, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo mejorar, y en las observaciones yo voy a anotar qué es lo que quiero hacer, ¿ok? Y simplemente marco una X en el análisis y en la observación escribo qué. ¿Y qué acción pienso que podría hacer? Podría qué hacer, eliminar, podría combinar, cambiar de secuencia, cambiar de lugar, la persona que lo hace o simplemente una mejora del proceso, ¿ok? ¿Sí? ¿Lo ves? Entonces, la diferencia es que en estos diagramas el cuadro resumen es por eje, no como en el diagrama principal que es de todo el proceso. ¿Ok? Profe, ajá, y entonces nosotros tenemos que hacer en este, también tenemos que hacer hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, igualito a este, pues. Ajá, igualito a ese. En el caso del gato hidráulico, pues tendrían 5 hojas también. 5 hojas, ¿Mm? sí. Ujú. Y tendrían que hacer los enlaces también. En realidad es un solo diagrama, pero mostrado Ya, de 3 formas. ya, profe, disculpe, ¿puede repetir? ¿Qué parte? Que son 5 hojas. Ah, en el del gato hidráulico. Ajá. En el gato hidráulico, pues yo tengo un eje principal, como el que estábamos mostrando hace rato, y tengo 3 ejes secundarios. Ajá, sí, sí. Ah, 3, no 4, mentiras. Cuatro, perdón. Ajá. Entonces, te estaría mostrando 5 hojas, una hoja para el eje principal y 4 hojas para los secundarios. Ah, ya. Ah, yo la nota. Ujú. Análisis. Profe, una Ajá, preguntita. dígame. ¿Sabes que usted nos mandó por decir esos formatos? Yo puedo trabajar desde ahí, ¿cierto? No tengo que tener que realizar todo de nuevo, desde cero. No, sí puede hacerlo desde ahí. Ah, ok, sí lo voy a hacer desde ahí, Ajá. entonces. Ujú. Gracias. Nada. Ujú. ¿Hay más preguntas? Creo que no vamos a trabajar. En el caso del diagrama de proceso en formato, es nada más rellenar, unir, por decir, las operaciones, que eso sí lo tengo claro, que ya lo he hecho, pero sin Ajá. colocar el tiempo, distancia, ni nada. Ajá. Observaciones sí las puedo indicar Exacto. Ujú. y son para cada uno. Mi diagrama en el plano es hacer lo Ujú. que yo haga y ¿cuál es la otra actividad? ¿Me falta otra? Ah, el diagrama. Son 3 diagramas. El Sí, diagrama de procesos, que es el ajá, grande. Ajá. Y el diagrama de recorrido, que es el del plano. y el diagrama en formato. Y el diagrama de formato. Exactamente. Sí, pero al tener claro la idea de cómo está distribuido todo en el lugar, puedo ya hacer mi diagrama de procesos con las figuras. Exacto. Ujú. Y ese para el 10% van a entregar el diagrama de proceso del gato hidráulico. ¿Ok? Sí,
Ajá, y para el 20%, pues van a coger una empresa que haga algo de manufactura, ¿ok? No necesariamente tiene que ser una empresa grande. Si encuentran, por ejemplo, han hecho panadería, dulcería, ese tipo de cosas también les sirve, ¿ok? No pueden ser empresas de servicios, sino porque este tipo Ok, de diagrama se aplica es a procesos productivos. ok, Ok. Ajá. Entonces, si cualquier cosa me pregunta, mire, tengo esta empresa, algo así, sí. Y recuerden que van a hacer, es un solo diagrama, un solo proceso. Sí, pues, la empresa puede tener 50 productos, pero ustedes van a diagramar, lo que yo le estoy mandando es uno solo. ok. Ujú. Claro, porque la empresa puede dedicarse, ¿no? Una panadería, por ejemplo, todo lo que hace. Entonces hay Claro. que hacer Ajá. un solo proceso. Si esto se aplica a cualquier empresa que sea manufactura, ¿sí? También, por ejemplo, fábrica de calzado, fábrica de ropa. Lo que pasa es que yo les digo panadería o algo así, porque yo sé que las empresas ahorita pues están algo deprimidas. Hay unas empresas grandes que todavía están trabajando y eso, ¿no? Pero, Claro. pero algunas empresas pues han estado trabajando a media máquina, se les dificulta un poquito para conseguir información o algo así. O sea, ustedes Profe, escogen, dígame, en el caso de McDonald's, ¿podría trabajarlo? ¿cómo? McDonald's. McDonald's, ese es un restaurante. Ah, ellos creo que ya tienen establecidos los procesos. Sí, Sí, ellos sí, tienen por eso. establecido el proceso. Ujú. Y una pregunta, ¿y tú trabajas allí? No, pero he trabajado en cuanto a los trabajos y los proyectos por información. Ajá, te dejan, te Disculpe dejan que hacerlo, te dejan hacerlo allí. O sea, la si alguien, empresa te deja. si alguien me dio la información de cómo es el proceso y así. Ah, ok. Es un familiar que trabaja ahí. Ujú. Ah, bueno. Siempre, bueno, si fuera bueno que vieras el proceso, ¿no? Porque no es lo mismo que tú veas a que alguien te diga cómo es, para Ah, a levantarlo, ¿no? De todas maneras, si no consigues, pues entonces lo hace. ok. Ujú. ¿Algo más? No, No, ¿Sí? Ajá, no, profe. para conectarme la semana que viene, estaría bien igual el sábado a esta hora. sí, no hay Sí, problema. puede ser. Ah, Sí, bueno, sí, pues, chévere. si Ujú. estoy, si estoy bien y no me está pegando el dolor, pues sí, Ajá. sí, Ah, bueno. conferencia. Ujú. Bueno, Y listo. bueno, yo, profe, es por el tema de la luz o el internet. Así que Ajá, si no, listo, no hay problema. De todas maneras, las clases van a quedar grabadas y las voy a subir a la web Ah, ok. ok, está bien, profe. para Está bien. que puedan tener acceso si no van en el momento que es la clase. Está bien, profe. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. muchas gracias a usted, profe. Bueno, hasta Gracias, luego. profe. Igualmente, que estén bien. Feliz noche, profe. Feliz noche. Chao, profe, cuídese, que la pase bien. Chao. Igualmente. Chao. Gracias. 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 Chau, 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 chau.